Patricia Gibney, nice to meet you, encantado de saludarte. Lovely to meet you as well, thank you. Vienes a presentar la edición española de No digas nada, del Nobody. ¿Qué puedes avanzar de la trama a los lectores? So you're here in Spain to present your new book, Tell Nobody, No digas nada, in Spanish. What could you, what sort of hints or preview of the plot could you give the readers? Okay, this is the fifth book in the Lottie Parker detective series. So in this book we're continuing Lottie's story, which is the main thread that runs through the whole series. But each book then has its own standalone plot. And in Tell Nobody we're looking mainly at vulnerable people in our society and how they are preyed upon by people who are probably perceived to be maybe above them within society, and how that vulnerability breeds fear, and in turn when they are abused, that fear instills a silence within those vulnerable people. That's the main thrust of the plot. Bueno, No digas nada es el quinto libro dentro de la serie de la detective Lottie Parker. En este libro continuamos con su historia, sabemos un poquito más de ella y conocemos más datos sobre esa amenaza que la rodea, digamos, durante todos los libros de la serie. Pero por otra parte, No digas nada, al igual que el resto de mis libros, tiene un argumento es de standalone, es decir, que se pueden leer de forma independiente. En este caso, en este libro me centro en cómo hay un sector de la sociedad, una parte de la sociedad que son vulnerables y que son abusados por otros que parecen estar por encima de ellos dentro de la jerarquía social, y cómo esa vulnerabilidad genera miedo y da lugar a una serie de abusos por parte de esas personas que son más poderosos o que parecen estar por encima de ellos, y cómo normalmente esos abusos y ese miedo permanece silenciado. En este nuevo libro, ¿qué ingredientes considerabas imprescindibles respecto a los otros? So in this new book, what sort of ingredients did you consider that needed to be included in this book that were in the others? In relation to Lottie's story. In relation to the whole series, yes. In relation to the series, it was a continuation of Lottie's predicament that she found herself at the end of No Safe Place, which was the book before this. And without I can't really give away a spoiler in case some people haven't read that book yet. But it's kind of the development of her children and her family, and how they are growing as a family, and how she's getting over her grief and the problems that she had in the first few books. So she's growing as a person as well as her family. Bueno, en este libro, y no quiero dar muchos spoilers porque sería fastidiar el resto de los libros a los lectores, continuamos con el cliffhanger, con la historia de Lottie Parker, que se queda ahí en suspense en el libro anterior, y vemos cómo ella va asumiendo y va tratando con el duelo que siente por la pérdida que experimentan tanto ella como su familia, y cómo van evolucionando ella y sus hijos como familia después de los sucesos que tienen lugar en los libros anteriores. El género de la novela policíaca es un género, digamos, actualmente estrella, ¿no?, en la literatura. ¿Por qué crees que engancha tanto a los lectores este género? So the genre of thriller or police procedural novels is a star amongst the rest of the genres. Why do you think readers are so attracted to this type of novels? I think readers like to have a hero in their book, that they like to have their character as a real person that they can identify with. So I think in the Lottie Parker series, a lot of people can identify with the trials and tribulations of Lottie, as a widowed mother of 3 teenage children and trying to hold down her job. And the attraction then as well is how she overcomes things that are going on within her private life, and this really fuels her to be a strong person within her work life. And I think people like the crime genre as well as fiction, because
nearly always the baddie is got in the end, and there's some type of resolution and justice that you might always have in real life. Bueno, creo que a los lectores les gusta mucho este género porque a todos nos gusta tener un héroe, una persona en la que confiemos y en la que además podamos sentirnos, con la que podamos sentirnos identificados, y creo que el personaje de Lottie Parker es una persona con la que muchos de los lectores se pueden sentir identificados, porque a lo largo de los libros vamos viendo cómo se va enfrentando a una serie de problemas tanto personales como aquellos relacionados con el trabajo de una forma muy humana, que nos resulta muy cercana. Es una mujer que ha perdido a su marido, que tiene 3 hijos adolescentes, que se enfrenta a un trabajo que puede ser muy agobiante, y vemos cómo va, digamos, encajando esa vida profesional con la vida personal, que a veces encaja muy bien. Y además creo que también a los lectores les gusta bastante el género, porque en la ficción normalmente, y más en este tipo de novelas, el malo se lo suele acabar capturando y es enjuiciado, es decir, que hay justicia, mientras que a veces en el mundo real pues la justicia carece por completo. Y Patricia, cuando escribes, ¿tienes alguna manía, algún ritual, no sé si horarios, ambiente, música? And do you have any sort of rituals, and do you follow any sort of schedules, or do you listen to some kind of music when you are writing your books? No, I can't listen to music when I'm writing. I need silence. I know some people have like music tracks and things that, you know, kind of inspire them when they're writing, but I just have to have silence. But I take a break every so often. I go for a walk, I stick in my earpods, and I usually listen to One Direction. But while I'm writing, I mainly write in the mornings. I do 4 or 5 hours every morning, and then the rest of my day is freed up. I can't, I suppose maybe it's an age thing with me, but I can't do a whole day writing unless I'm just up against a deadline, and then I could do 12 or 13 hours, but in the main I write about 4 or 5 hours every morning. Bueno, por lo general no puedo escuchar música cuando estoy escribiendo. Para escribir necesito silencio absoluto, aunque sé que hay muchos escritores que pues cuentan con estas playlists inspiradoras a la hora de trabajar sus novelas, pero para mí tiene que ser silencio absoluto. No obstante, cuando me tomo un descanso de la rutina a la hora de escribir, pues sí que me gusta ir a dar un paseo y cojo los auriculares y me pongo a escuchar música. Y ya he mencionado que normalmente escucha la banda One Direction. Y por lo general escribe por las mañanas unas 4 o 5 horas, y que el resto de su día se lo toma, digamos, como el día libre, pero que no puede escribir, dice que no puede escribir durante todo el día, a menos que haya una deadline, una fecha de entrega que le apriete y que tenga que la obligue a entregar el material, y en esos casos pues las horas de trabajo pueden llegar hasta las 12 o 13 horas al día. Los lectores de tus libros, en las presentaciones, no sé si te llegan mails, bueno, las presentaciones, mails, ¿cuál es el comentario que más se repite? ¿Qué emociones les transmite tus libros? What would you say is the most usual comment that you get from your readers when you receive, whether it's via email or during some presentation of a book, or what sort of emotions make them feel these books? In the main, people are following Lottie's story, and they're dying to know what's going to happen to her next. Within each individual story, I suppose the main comment I would get is that they're dark and disturbing. It doesn't put people off. People are waiting for the next one, and people find them what they would say is like page turners. You know, they want to read the next chapter. People come back to me saying like they've read at 3 or 4 o'clock in the morning, because they'll just say one more chapter, and they just keep reading. So that's mainly what I get back from readers. Bueno, por lo general los mensajes que recibo de los lectores de mis libros están sobre todo relacionados con preguntas acerca de la historia de Lottie. Muchos quieren
desgranar el misterio que la rodea por completo. Otros mensajes que me llegan dicen que las novelas son inquietantes y oscuras, pero que aún así no pueden dejar de leer. Otras muchas personas me dicen que querían leer 1 o 2 capítulos, pero que al final acaban leyendo hasta las 3 o 4 de la mañana, diciéndose a sí mismos, solo un capítulo más, y al final acaban pues eso, hasta horas intempestivas. Y por lo general esos son el tipo de comentarios que recibo. Bueno, esos son los mejores comentarios que puede recibir un autor, ¿no? Que su libro engancha, que su libro no les deja dormir, ¿no? So that's the best comment that could get an author, that the books they are page turners and that people can put them down. Yes, and that amazes me, because when I'm writing, I don't write with that intention, but it's something that just happens naturally, and I really love to get that comment back. Sí, desde luego es algo que me asombra, porque cuando escribo no escribo con una intención determinada, entonces me parece muy bonito que los lectores pues me hagan llegar estos mensajes. Hablas de tus, que son, bueno, parte de tus referentes, Enid Blyton y Caroline King. Y tú particularmente, ¿qué sientes cuando lees a estas autoras? You mentioned some of your icons or favorite authors such as Enid Blyton or Caroline King. What do you feel when you read these authors? They would have been, as a child growing up, would have been my first introduction to kind of the detective and the mystery within a story. And I think they led on to giving me that love of reading the crime genre. At that time I didn't realise like there was different genres, but that's the type of book I always picked up. So I think initially they instilled in me that love of the crime and the mystery, and I just love nowadays finding a new author, and especially an author that has a series coming out, you know, or you pick up a book and it's book 5 and it's so exciting to realise, oh, there's 4 more before this one, you know. So go back to childhood, that's what would have started me off, and now I just love, there's so many noir crime thriller writers out there, and I just feel sad that I haven't enough time in my life to read everything, you know. Bueno, Enid Blyton y Caroline King, esas autoras fueron mis primeras lecturas y de alguna manera fueron quienes me introdujeron a la lectura, al thriller o a la lectura de misterio, por así decirlo, y que me llevaron a desarrollar esta pasión que siento por el género. Obviamente no es el único género que leo, pero sí que es el género al que suelo acudir normalmente. Y hay muchos autores que escriben novelas como las que yo escribo y me encanta descubrir siempre autores nuevos y ver que a veces pues he cogido el libro 5º y descubrir que hay 4 libros más, y la única desgracia es que no tenemos mucho tiempo para leer todos los libros tan buenos que salen al mercado de novela negra, pero me encanta leer a muchos autores nuevos de este género. Actualmente, ¿qué libro estás leyendo? No sé si de cara a venir de viaje aquí a Barcelona, aquí a España, ¿estás leyendo alguno que te has cogido para el avión o...? So what are you reading any book at the moment? Have you brought something from home for the journey? While I travel, I read on my Kindle. So I have just downloaded the most recent Robert Dugoni. He's an American author, and he writes a crime series, Tracy Crosswhite's crime series. So I think it's book 7 in the series. And when I discovered him, it was at, like I said, book 5, and I've read them all. So that's what I'm reading at the moment. Could you write the name, because I didn't get it? Okay. Robert. Okay. Dugoni. Dugoni, okay. Yeah. Bueno, he traído conmigo, que siempre que viajo lo llevo encima, mi Kindle, y ahora mismo estoy leyendo el 7º libro dentro de una serie de un escritor estadounidense que se llama Robert Dugoni. Lo descubrí cuando iba por el libro 5 y pues me ha enganchado por completo. Y Patricia, ¿cuál es tu método para entrenar la creatividad? And what would you say is your method to train creativity? I think writing every day.
I think definitely if it's only 2 or 3 words, and that's what got me into writing initially, was that I was writing for therapy after the death of my husband, and part of that therapy is that you had to write 3 pages longhand every single morning, and from that I think that's where I have got this thing that I have to write in the mornings rather than later in the day. But I think to keep it creativity, even when you might have a mental block, or you see this blank page and you say you can't write anything, I think free writing and whatever comes into your head, and just to write something every day really keeps the creativity going. Bueno, diría que la mejor manera de fomentar la creatividad es escribir, aunque sean 2 o 3 palabras cada día. Yo empecé escribiendo como terapia para superar el duelo y la muerte provocado por la muerte de mi esposo, y al principio en esa terapia pues tenía que escribir unas 2 o 3 páginas al día todas las mañanas, y así de esa manera creé el hábito y ahora me he habituado a escribir por las mañanas. Es algo que tengo que hacer. Y creo que a veces cuando un escritor se enfrenta a un bloqueo creativo, lo más importante es escribir lo que sea, liberar la mente y utilizar una escritura creativa para que fluyan las ideas y las palabras. ¿Y cómo viven tus hijas y tu hijo que seas una autora bestseller? And how do your children manage the fact that you are a best-selling author? I don't think they pass much remarks on, because they're now in their 20s, and it's just my son living at home with me, and so they have their own lives. I think they get quite excited when somebody says, "Oh, you're Patricia Gibney's daughter," or whatever, but it hasn't changed their lives, and it hasn't changed their lives to any great extent. Bueno, creo que para ellos tampoco no les ha afectado demasiado. Mis hijos ya son mayores, solo uno de ellos vive conmigo en casa, por lo cual no les ha cambiado demasiado la vida, por así decirlo, el hecho de que sean mis hijos, pero sí que se emocionan y les alegra cuando alguien les dice: "Ah, pues tú eres el hijo o la hija de Patricia Gibney". Les gusta, pero más allá de eso no ha cambiado demasiado. Claro, es que yo creo que mola mucho tener una madre que sea una bestseller de novela negra. Yes, because I think it must be really cool for them to have a mom that is a best-selling author in the noir genre. Yeah, I think so. I think they don't say much to me, but I think they are really they're proud and excited for me. Bueno, sí, yo creo que sí que deben estar contentos con ello, aunque no me lo dicen demasiado, no me lo comentan, pero sí creo que estarán orgullosos y alegres por todo lo que está ocurriendo. Durante 30 años fuiste trabajadora del Consejo del Condado de Westmeath, te reconviertes a autora por el tema de tu marido, por la desgracia que sucede en tu familia. ¿Has analizado mentalmente si convertirte en autora de éxito forma parte de tu destino o consideras más bien que es fruto de la casualidad? You worked over 30 years for the government at the town council? County council, yeah. And you became a best-selling author after what happened with your husband and due to this therapy. Do you conceive the success that you've achieved sort of your destiny, or do you think it happened by chance, that it was unexpected and unpredicted? It was definitely by chance and unexpected. As I just say, you never know what's around the next corner. You don't know what life is going to throw at you. And I think basically I just turned around a very dark period in my life through writing, and a lot of it is luck and timing to be a success, and I suppose you also need to have a good book as well. But I suppose in some ways it could be fate, in other ways you have to work at it. Can't really think of anything else on it. It's just the way my life panned out. Bueno, diría que el éxito ha sido algo totalmente inesperado y ya que nunca sabes qué va a pasar dentro de un día o una semana, no sabes lo que te depara la vida. Para mí la escritura se convirtió en un hábito y en una realidad después de la muerte de mi marido, como terapia para afrontar el duelo.
Y creo que aparte del trabajo duro que hay detrás de todos estos libros, también el hecho de que ocurriesen o surgiesen en un momento determinado de mi vida hizo que era muy oportuno, hizo que la serie tuviese el éxito que ha tenido, con lo cual diría que es una mezcla de ambos componentes. Por una parte el timing, el momento de estar ahí y tener estos libros en ese momento justo, y luego el trabajo duro que he vertido en todos ellos. Creo que vives en Mullingar actualmente. Un turista que visite esa zona, ¿qué cosas típicas puede encontrar allí? So I think you live in Mullingar, Yes. Mullingar at the moment. What would you expect any tourist to find there in that city? Mullingar is a town right in the centre of Ireland. Population of about 25,000 people. On the music scene, it's the home of Joe Dolan, who was a big international singer. He died about 11 years ago. It's also an area full of lakes, beautiful lakes, and the legend of the children of Lir originated in Loch Derravara, which is close by where I live. And it was also where J.P. Dunleavy, who wrote The Gingerbread Man, he lived just outside of Mullingar. But it's a town that's steeped in history. Very, very old town. Could you repeat the names of the singer and the last name? Sorry, I didn't get it. George. The singer is Joe Dolan. Okay, Dolan. Okay, Joe Dolan. And Niall Horan of Yes. One Direction is also from Mullingar. And the author, J.P. Dunleavy, Okay. he wrote The Gingerbread Man, which is a famous book. Sí, vivo en Mullingar, que es una ciudad preciosa en el centro de Irlanda, que tiene una población de unos 20-25 mil habitantes, con lo cual tampoco es muy grande. Y bueno, es el hogar de un famoso cantante irlandés que ya ha fallecido, que se llama Joe Dolan, luego también de un cantante que ha mencionado antes de la banda de One Direction, Niall Horan, y también de un autor que escribió un cuento muy famoso que se llama El hombrecillo de jengibre, que se llama J.P. Dunleavy. Y bueno, es un lugar donde hay muchos lagos, mucha naturaleza y muy bonito, la verdad. Cada localidad, cada país suele tener un crimen así un poco perturbador que nunca ha sido resuelto. No sé si en el caso de Irlanda o del condado que tú vives tiene algún expediente abierto en ese sentido. Any country has these disturbing stories related to cold cases. And do you have any sort of case like this in your county or in Ireland that is famous because it hasn't been solved yet? Not solved. I can't think straight off, but there would have been back in the 80s a very high-profile case, and it was a murder that took place in the Phoenix Park in Dublin in broad daylight, where there was a nurse called Bridie Garvin out just sunning herself on her break, and this man came up and bludgeoned her to death in broad daylight. The next day he actually went to Tullamore, which is in the county right beside my county, and he was buying a shotgun off a man and he murdered that man, he shot him. And some days later he was actually found in the home of the Attorney General and was arrested. And what's interesting from my point of view is his name was Malcolm MacArthur and his mother lived in Mullingar. So I could have crossed paths with him. At the time he's served his sentence, he's now out of jail. But it was a very high profile case at the time, particularly because of the murder and of the house that he was actually arrested in. Bueno, recuerdo un caso que tuvo lugar en los 80 que tuvo bastante repercusión, donde en Phineas Park, was it in Dublin you said? Phoenix Park in Dublin. Yes. En Phineas Park en Dublín un hombre que se llamaba Malcolm MacArthur asesinó a una enfermera a plena luz del día durante el descanso de la jornada de trabajo, y al día siguiente disparó a un hombre al que mató, y pocos días después se presentó en la casa del fiscal general y allí lo detuvieron.
Y bueno, lo más curioso del caso es que la madre de esta persona era de Mullingar, con lo cual es posible que me lo encontrase durante mi infancia o mi adolescencia en algún momento, pero yo no fui consciente, y ahora ya ha cumplido su sentencia y está fuera, pero fue un caso muy sonado en Irlanda. Volviendo a la literatura, ¿cuál es el mejor consejo que recibiste cuando hiciste las clases de escritura? So, going back to the literary topic, what would you say is the best advice that you were given when you took this creative writing course? I think the best advice I was given was to actually finish your first draft, because when I was writing my first book, The Missing Ones, I got to about 50,000 words, and I kept going back and editing it, trying to change it, and like I spent maybe 2 years doing that. And I did a course, and I can't remember who now, but I think it might have been Louise Phillips, said finish your first draft, no matter how bad it is. And I think Stephen King also says you can't edit a blank page. So the best advice ever I got was finish your first draft. Diría que el mejor consejo que me dieron es que siempre hay que terminar el borrador en el que estás trabajando. Recuerdo que cuando estaba escribiendo el primer libro de la serie de Lottie Parker, llevaba unas 50.000 palabras y me obsesioné con la tarea de editar y cambiar cosas que ya había escrito en lugar de terminar la novela, de ponerle fin. Y estuve como unos 2 años en este proceso, pero al final pues recibí este consejo, lo recordé y me decidí a acabarlo. De hecho hay una frase que dice Stephen King, que es un maestro que afirma que, y esto es evidente, no puedes editar si no tienes trabajo que editar, con lo cual primero tienes que acabar la novela y luego ponerte a cambiar y demás. Diría que ese es el consejo más importante. ¿Es el mismo consejo que tú darías a otros autores noveles o quieres hacer algunos matices? So, would this be the same advice that you would give to any novel authors, or would you add any different thing? I would say that is the best piece of advice is, well, the 2 pieces would be to write every day and to keep going until you finish your first draft, and then you can go back and edit it. Sí, diría que ese sería el mejor consejo, pero también añadiría pues el hecho de que tienen que escribir a diario, que no deben dejarlo, y que estas 2 cosas ya les llevarán a la novela y entonces ya se podrán lanzar a la tarea de edición, pero antes hay que escribir y terminar. Y por último, ¿qué mensaje te gustaría de regalar a los lectores de tus libros? And just to finish with this, what message would you like to give to your readers? I just hope people enjoy the stories, and as long as people want to keep reading about Lottie Parker, I'll keep writing Lottie Parker, and I do hope that people can get some kind of resolution from the stories that, you know, help them in their own lives, when they see how Lottie within her stories overcame obstacles, how I personally in my life have overcome obstacles, and that might give encouragement to people. Bueno, lo primero que espero que disfruten con las historias de Lottie Parker. Siempre que los lectores estén interesados en conocer más sobre este personaje, yo seguiré escribiendo encantada. Y también me gustaría decirles que espero que las historias que escribo, que en la resolución de los problemas a los que se enfrenta Lottie Parker, tanto en su vida privada como en su vida profesional, que son obstáculos que yo misma me he encontrado en el camino, pues que espero que esa resolución les ayude en sus propias vidas, que los anime de alguna manera. Genial, Patricia Gimney, ha sido un placer aprender de ti estos minutitos. Muchas gracias y muchos éxitos con tus libros, con tus proyectos y con todo lo que venga. It's been a pleasure to be with you here, so thank you very much, and we hope that you have a great success with what is to come. Muchas gracias. Del ganador del concurso literario Narcís Lunes y Boloix y galardonado en el Festival Internacional Santiago Arizón de Cortometrajes, llega una nueva obra tan reveladora como disparatada, un homenaje a lo mejor del cine.
de lo que se ve en pantalla y de lo que se cuece entre bambalinas. Si quieres disfrutar de un ejemplar de inmediato de la claqueta metálica, es tan simple como escribirme un comentario en el vídeo.